Maniqueras, vamos a hacer este gorro tan bonito, tan fácil, y lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a necesitar el patrón, que ya sabéis que los tendréis en el grupo de Facebook, el taller de Amparo, y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, lo vamos a pasar una vez en un tejido. Yo he elegido los mismos de la ropita, pero podéis elegir el que os guste, y vamos a marcarlos de esta forma, dejando margen de costura por todo el contorno. Haremos una parte y daremos la vuelta hacia la siguiente. Esto lo haremos en un tejido y lo haremos en el siguiente también, pero en este vamos a ponerle un trocito de entretela de la adhesiva. Yo lo he puesto por la parte del forro, que es donde menos se verá, y siempre os recomiendo que cortéis un poquito más pequeña la parte de la entretela que la parte del tejido, así cuando cosamos no nos va a quedar la costura dura. Haremos igual, pondremos el patrón, cortaremos un poquito más pequeño la parte de la entretela, la pegamos al tejido y después marcamos todo el contorno igual que hemos hecho en esta parte de aquí, una parte y otra parte. Voy a haceros en esta el paso a paso porque se va a ver mejor, y también vamos a hacer el gorrito de forma reversible. Vamos a utilizar dos trocitos de tejido que las medidas las tendréis en el patrón, y vamos a hacer una parte de un color y otra parte del otro. Como os digo, voy a hacer esta de aquí, que es la que mejor se ve. Vamos a dividir por la mitad los tejidos y ahora vamos a hacerle una marca, o bueno, empezaremos a fruncir por la mitad. Haremos la mitad hacia la costura y la otra mitad hacia la otra costura, lo que será la costura, en este caso el orillo de la tela. Vamos a hacerle este frunce y lo haremos en ambos lados. Dejaremos más o menos como 1 centímetro, así nos aseguramos que cuando la tela esté rizada toda esté cosida al ala del sombrero. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo, y además gratis, no podemos pedir más. No llegaremos hasta el final del tejido porque esa parte irá cosida con la costura. Dejaremos como 1 centímetro más o menos sin pasar este frunce. Cortamos el hilo y repetimos en el otro lado. Esto lo haremos tanto en la parte exterior como en la parte interior, aunque ya os digo que es un gorrito reversible. Ahora vamos a coger el tejido y vamos a poner derecho con derecho. Vamos a dejar también aquí un margen sin fruncir o sin coserlo, y lo haremos de esta forma. ¿Veis? Aquí no tendremos el vuelo, solamente lo tendremos en este lado del sombrerito o del gorrito. Tiramos y vamos a buscar aquí el centro también de nuestro gorro, que es este. Vamos a poner el centro con la marca del alfiler y aquí lo vamos a sujetar, y ahora vamos a tirar del hilo que riza. Buscamos la medida y cuando la tengamos sujetamos este hilo de aquí. Y ahora solo nos quedará poner el rizo por todos sitios. Lo vamos colocando donde veamos que nos va pidiendo, y así nos quedará bien bonito. Y hacemos igual en este otro lado. Unimos un tejido con otro tiramos del hilo y buscamos la medida.
sujetamos para no perder la tensión y repartimos el vuelo. Yo voy a hacer igual en la otra parte del gorrito y así nos va a quedar, ¿veis? Vamos a pasar un pespunte a máquina desde aquí, dando toda la vuelta hacia aquí, y ahora haré exactamente igual con los mismos pasos con esta parte de aquí. Una vez que tengamos hecho todo esto y recortado el margen de costura, abriremos el gorrito, pondremos derecho con derecho y uniremos estas costuras, las dos, de un lado a otro, y haremos coincidir la costura central con la costura central. Después pasaremos un pespunte desde un lado hasta el final y tendremos medio gorrito y en la otra parte el otro medio. Súper fácil. Bueno, pues mirad, yo ya tengo hecho esta parte del gorrito. Ahora vamos a hacer esta otra de una forma muy fácil. Vamos a coger la mitad de la parte de la copa. Ya también os recuerdo que habíamos cerrado el lateral de este gorro, y ahora desde aquí y por la parte del revés vamos a hacerle un frunce. Haremos la mitad de un lado y luego después la otra mitad. Aquí os recomiendo que dejéis mínimo 1 centímetro, porque el tejido cuando se riza tiende a quedarse más pequeño, y lo que queremos es que nos quede completamente unido y parejo, para que no nos quede ningún trocito de la parte del derecho que nos quede feo, o que nos asome algo de la parte del revés, de la parte del rizo. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al principio. Da igual por donde empecemos, yo lo he empezado por el centro, pero da igual por qué lado vaya, porque nos da igual la cantidad de rizo que vaya por un lado que por otro, porque al tirar lo que queremos es cerrar la parte que ahora está abierta. Cogeremos cualquier parte, me da igual el centro que un lateral, y vamos a empezar a rizar desde este punto, dando la vuelta por todo el contorno hasta finalizar en el mismo punto donde empezamos. Una vez llegado aquí, vamos a tirar del hilo. ¿Veis? Lo que quiero es que toda esta parte nos quede hacia el revés, que no nos quede ningún trocito hacia adentro, porque entonces se vería por la parte del derecho de este gorro. Damos un par de vueltas. Aquí vamos a anudar y ya lo tendríamos hecho. Y por la parte del derecho nos quedará así. ¿Veis? Completamente cerrado, que no se nos ve ningún trocito de tejido por ningún sitio. Así. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir la costura de atrás. Meteremos uno en otro. Ahora cogemos costura con costura. Vamos a dejar como unos 4 dedos más o menos sin coser y vamos a dar la vuelta a todo este ala. Le vamos a pasar un pespunte, vamos a recortar el margen de costura y ya podremos darle la vuelta sin ningún problema. Ya os digo, aquí más o menos unos 4 dedos, ya que tenemos que dar la vuelta a este gorrito por un espacio pequeño. Voy a coser todo el contorno, quitaré todo el exceso de costura y ya estará prácticamente listo. Pues ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a darle la vuelta. Ahora solamente nos va a quedar coser este trocito, que lo vamos a hacer por la guía que tenemos marcada.
Iremos a la máquina de coser y vamos a dar un pespunte de un lado a otro. Y ya tendremos el gorrito prácticamente hecho para ponerle los últimos detalles. Mirad, este último pespunte se lo vamos a dar por todo el contorno del ala del gorrito, así le vamos a dejar más asentado. Y ahora ya vamos a colocarle los detalles finales. Mirad, yo he elegido estos botones que tienen forma de pajarito y se lo voy a colocar por la parte del revés y por la parte del derecho. Como es un gorrito reversible, yo creo que le va a quedar bonito. Voy a utilizar silicona y lo voy a pegar. He elegido uno rosita para la parte de lo que sería el forro y uno en verde para la parte de lo que yo he elegido como derecho. Voy a buscar la parte de la costura para poner lo que me quede de una forma graciosa. Por ejemplo, así. Y así es como nos queda este gorro tan bonito y que le queda tan chulo a las muñecas. Mirad, es que de verdad que es monísimo. Vamos a ponérselo a nuestra Isabela. Le voy a quitar las florecitas que le he dejado para hacer la presentación del peinado, porque al ponerle el gorro estas florecillas le van a molestar. Las sentamos y se lo colocamos. La costura hacia atrás y el gorrito hacia adelante. Mirad qué cara más bonita. A mí me encanta. La verdad es que todos estos complementos les quedan súper bonitos. Mirad qué cara le hace más graciosa. A mí me gusta muchísimo. Dejadme en comentarios qué os parece a vosotras. Y bueno, pues deciros que hasta aquí el tutorial de hoy. Ella es nuestra pequeña y además no viene sola, viene acompañada de Mimi. Mimi es su osita, que le encanta jugar con ella y llevársela al parque. Os dejaré el enlace al vídeo de Mimi por si queréis hacerla. En realidad no se llamaba así, pero mi pequeña Isabela ha decidido que será Mimi el nombre que lleve en esta ocasión. Bueno, pues muñequeras, gracias por acompañarme en el vídeo de hoy, por vuestros comentarios que me encantan, por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos, que es esencial para mi trabajo y para que más personas lo conozcan. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tuto. Espero ver muchas Isabela por todas las redes sociales. Un beso, chao.